Las relaciones entre israelíes y palestinos han sido complicadas desde el principio. En este vídeo vamos a centrarnos en la cuestión de los asentamientos judíos. Así se llama a las comunidades judías construidas por Israel en territorio ocupado a los palestinos tras la guerra de 1967. Por cierto, este vídeo es el segundo de una miniserie sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Si no has visto el primero sobre cómo empezó todo, haz clic aquí o en el enlace de la descripción. Bueno, durante el mandato británico en Palestina, entre los años 20 y los 40 del siglo pasado, miles de judíos emigraron hacia la región. Pero tras el Holocausto y la posterior creación del Estado de Israel, en el 48, la población judía de la zona creció exponencialmente. Hoy en día, los israelíes son unos 8,5 millones y la mayoría de ellos viven dentro de las fronteras del Estado de Israel. Pero más de medio millón viven en asentamientos situados en los territorios ocupados de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Estos asentamientos son como pueblos protegidos por vallas, muros y por las fuerzas de seguridad israelíes, y quienes viven en ellos son los llamados colonos. Pero ¿por qué son tan problemáticos estos asentamientos? Israel empezó a construirlos en el 67, en los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 días. A lo largo de los años crecieron en número y en población, a costa de los habitantes palestinos, que acusan al Estado de Israel de demoler sus casas, expropiar sus tierras y restringir su libertad de movimiento. La comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, considera ilegales estos asentamientos. Y lo hace por un principio muy simple. La Convención de Ginebra prohíbe que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Sin embargo, los israelíes aseguran que esta regla no puede aplicarse a Cisjordania. Según ellos, Cisjordania no es un territorio ocupado porque antes del 67 no había una soberanía clara. Es decir, argumentan que antes de que ellos llegasen, ese territorio no era oficialmente de nadie. Por otra parte, los asentamientos judíos convierten al territorio palestino en un mosaico fragmentado, y los palestinos afirman que eso supone un impedimento más para el anhelo de un Estado propio. Y aquí hay que hablar de otro protagonista de este conflicto, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat. We are fighting because we want to live in peace, but we want to live in a just peace. La OLP era una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada en el 64 con 3 objetivos principales: destruir Israel, favorecer el retorno de los refugiados palestinos y crear un Estado palestino. Durante años, la OLP lanzó operaciones militares contra Israel, primero desde Jordania y luego desde el Líbano, y estas desencadenaron en un conflicto en el sur de ese país en 1982. Pero los ataques palestinos incluyen también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo. Un ejemplo fue el secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Lo cierto es que durante años el conflicto entre palestinos e israelíes mantuvo a la región en tensión. Seguro que has visto estas imágenes alguna vez: chicos lanzando piedras contra tanques del ejército israelí. Esta guerra de las piedras fue durante mucho tiempo el símbolo de este conflicto. Y es que el hacinamiento en los territorios ocupados, las difíciles condiciones económicas y los choques entre el ejército israelí y la población palestina hicieron estallar protestas violentas en el 87. Fue lo que se llamó intifada, una palabra árabe que quiere decir levantamiento. Un año después, Jordania renunció a sus pretensiones sobre Cisjordania y reconoció a la OLP como el único representante legítimo del pueblo palestino. Esa primera intifada acabó en el 93, con la firma de los acuerdos de paz de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel. Ese acuerdo fue muy importante en ese momento, porque significó la renuncia de la OLP a la violencia y el terrorismo, y su reconocimiento del derecho de Israel a existir en paz y seguridad. También porque se creó la Autoridad Nacional Palestina, que años más tarde, en 2013, adoptaría oficialmente el nombre de Estado Palestino, reconocido por 139 de los 193 países que forman la ONU. Y finalmente porque supuso la división de Cisjordania en 3 sectores administrativos, llamados Área A, Área B y Área C. El Área A está administrada en exclusiva por la Autoridad Nacional Palestina.
El área B está bajo control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina y el control militar de Israel. Y el área C, donde están los asentamientos israelíes, está completamente administrada por Israel. Sin embargo, en los años siguientes a los acuerdos de Oslo y tras la cumbre de paz de Camp David del 2000, las relaciones entre ambas comunidades siguieron muy tensas y los enfrentamientos violentos se mantuvieron. 2 años más tarde, en 2002, Israel empezó la construcción de una barrera de vallas y hormigón de varios kilómetros de largo, que pasa también por el territorio palestino y que sigue construyendo a día de hoy. Las autoridades internacionales han criticado en repetidas ocasiones a los gobiernos israelíes y han solicitado la destrucción del muro. Sin embargo, Israel ha seguido con las obras, dice, para proteger a su población de los ataques palestinos. En el 2000 se produjo un hecho muy importante puramente por su simbología. El entonces candidato a primer ministro de Israel, Ariel Sharon, visitó la explanada de las mezquitas. Los palestinos enfurecieron y se inició la segunda intifada, mucho más violenta que la primera. Terminó en 2005, con la retirada de Israel de Gaza. La última escalada masiva de violencia estalló en 2017, motivada por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. De hecho, en las últimas décadas las administraciones estadounidenses se han mostrado cercanas a Israel. En los últimos años, las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo numerosos bombardeos, tanto en la Franja de Gaza como en menor medida en Cisjordania. Según Israel, estas acciones militares son respuestas a los ataques de los palestinos contra su población civil. A menudo, estos ataques son responsabilidad de grupos islámicos como Hamás, que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Solo en los últimos 20 años han muerto más de 1.200 israelíes y más de 8.400 palestinos. En el siguiente vídeo, el último de la serie, hablamos del papel de Jerusalén en el conflicto, la ciudad sagrada, reclamada por todos. Para verlo puedes hacer clic aquí o en el enlace de la descripción.